Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Yailin Zuleni Álvarez Arevalo y junto a mis compañeros Daire Jesús Amaya Alvear, Shadia Baiter y Aldo Callejas les vamos a dar una breve explicación de los siguientes artículos. Buenos días, profesora, compañeros. Yo soy Aldo Callejas y el día de hoy les voy a hablar sobre el artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Bien, vamos a hacer una explicación más cercana para lograr entender este artículo. Digamos que un campesino trabaja con un hacendado, quien obviamente tiene mucho dinero. El hombre es afluente económicamente y le sobra, pero lamentablemente este campesino en su infortunio no cuenta con una buena paga y en un momento determinado pues se le presenta una situación que nosotros lo podríamos denominar como una calamidad doméstica. Lamentablemente pues el campesino por fuerza mayor, al no encontrar apoyo, al no encontrar por ejemplo el hecho siguiente, lo planteo, que se vaya el campesino y hable con su hacendado, que si le puede hacer pues digamos un préstamo y que él le paga pues con su trabajo o más horas, en fin, y el hacendado pues obviamente él no, se niega, o sea, no le permite dicha situación, pero de todos modos el campesino dice, no, pues a este hombre le sobran cosas y va y le roba. Digamos que se robó unas gallinas y se robó pues un bulto de maíz, pues porque de pronto él piensa que con eso va a arreglar su problema. Y en el momento en que pues está pasando esta situación, pues se dan cuenta y lo ponen preso. No siendo así, pues todavía van a venir más desgracias para este campesino. ¿Por qué? Pues el hacendado va a mover sus influencias, pues muchas veces estas personas que siempre tienen buen prestigio, ellos piensan que porque cuentan con dinero, pues pueden comprar la justicia, y lamentablemente pues en el Estado también pueden haber personas que se dejan sobornar. Bueno, entonces para seguir con lo que íbamos, pues recibe la paga pues y meten al campesino a la cárcel. ¿Cuánto va a quedar esa persona presa? Imagínense, no se sabe, un pobre campesino. Lo importante aquí es que la persona sí tiene la posibilidad de contar, digamos, con un amigo, o en su ejercicio contar con alguien que lo va a defender, o sea, que tomara la defensa. Pues esta persona puede articular para su proceso, su defensa, el artículo 31 consagrado en la Constitución Política de Colombia, como lo había dicho. Y es que esa sentencia judicial pues puede ser apelada y consultada, es decir, revisar previamente el comportamiento del campesino si toda la vida ha sido así, si ha sido de esas personas que permanentemente roban, porque muchas veces digamos que las personas pueden robar, pero es que se ven a veces obligadas pues a que lo tienen que hacer por las circunstancias que la misma vida le pone, y aún así pues él habiendo ido donde el hacendado, voy a crear aquí yo en mi historia que me he creado, aún así él habiendo ido donde el hacendado y que le negó esto sabiendo que tiene pues suficiente dinero y le sobra. Es que yo a veces me pongo a pensar que hay gente que es muy chicata, por decirlo así. Prosigo, perdón, me estoy metiendo mucho en la historia. Aún así, teniendo el dinero y sabiendo que tiene esa afluencia económica y esa solvencia, ¿por qué no hacer el favor? Fue lo que pensé yo. Pues bueno, cuando la persona está pasando por tan graves situaciones tan terribles, ¿por qué no tener empatía? ¿Por qué no ayudar? Pues si el campesino en este caso está diciendo que resalta que va a pagar con el tiempo, digamos, de alguna manera, pero que necesita ese dinero para poder cumplir con la calamidad doméstica, y no le dan esa oportunidad, y de paso esa persona, como es ignorante, va y corre y roba, y para colmo al pobre lo sorprenden,
pues en el momento en el que está robando, y aún así el hacendado mueve sus influencias sobornando para que le hagan peor la vida, su existencia. O sea, entonces ahí va el caso que el superior no podrá agravar la pena impuesta. Agravarla quiere decir como inventársela, por decirlo así, aumentar la pena, inventársela, cuando el condenado sea de pronto apelante único. Es decir, yo pienso que la justicia debe ser, como lo dice la palabra, justa, recta y correcta, y no se puede permitir pues que este tipo de cosas pasen. Entonces a veces las personas, cuando no conocen de las cosas, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces quiero cerrar esto diciendo que, ya sabiendo de esta manera ya más ilustrada, cómo es que se contempla el artículo 31 de nuestra Constitución, yo espero que haya quedado más que claro. Caso de flagrancia. Antes de comenzar a hablarles de lo que trata dicho artículo, me gustaría detenerme y darles un pequeño significado de lo que trata la palabra flagrancia, para así tener una mejor comprensión y entendimiento de dicho artículo. Flagrancia es aquel delito que se está ejecutando actualmente o en ese preciso instante. El artículo 32 de la Constitución Política nos da a entender de que si un delincuente es sorprendido en flagrancia, o sea, en el acto, este puede ser detenido y llevado ante un juez por cualquier persona. De igual modo, el artículo 32 nos expresa de que si un delincuente decide huir y refugiarse en su propio domicilio, las autoridades tienen el derecho de penetrar en su domicilio para poder arrestarlo. Debemos tener en cuenta de que si el delincuente decide huir y refugiarse en un domicilio ajeno, las autoridades deben hacer una petición donde avisen o hagan saber de que la autoridad pública va a penetrar en el domicilio ajeno para poder proseguir a detener al delincuente. Cabe aclarar que la aprehensión en flagrancia, además de ser una atribución de la autoridad, es una garantía de la libertad personal, ya que en ninguna otra circunstancia las autoridades pueden detener a una persona sin que exista una orden judicial. Artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Bueno, en este artículo se establece la inmunidad penal, es decir, también conocido como el principio de no confesión. Aquí nadie puede ser obligado a declarar o mostrar o revelar algo en contra de su cónyuge, su pariente o contra su compañero permanente. Buenos días, mi nombre es Dairia Maya, les voy a hablar acerca del artículo 34 de la Constitución, el cual dice: se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante el enriquecimiento ilícito, en prejuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Primeramente, las penas en Colombia buscan la rehabilitación del delincuente. Por esta razón no se envían a las personas a un destierro. Aparte de eso, el artículo 11 de los derechos fundamentales deja claro de que el derecho a la vida es inviolable. Por esta razón no se permiten actos denigrantes y no habrá pena de muerte en Colombia. Para salvaguardar lo anterior, el acto legislativo primero del 22 de julio del 2020 modifica el artículo 34 de la Constitución, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. De este mismo modo y de manera excepcional, también estableció que cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de conductas de homicidio de modalidad dolosa, sexo carnal que implique violencia, se podrá imponer la pena de prisión perpetua revisable. Esta se podrá revisar en un plazo no inferior a los 25 años para así poder negociar la resocialización del condenado. Cuando se habla acerca del confiscamiento de los bienes, se tienen en cuenta los siguientes elementos. Primero, restablecimiento de derechos. Segundo, reparación de víctimas. Y tercero, se deja en su totalidad la titularidad de estos bienes a favor del Estado.